Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Hola Matías, muy bien, gracias. Saludos a la distancia. Saludos a la distancia, hay que cuidarse. Sí. Pero muy contento de estar acá en el estudio compartiendo en vivo y en directo con el equipo. Ya llevamos 23 capítulos, son 23 semanas, son varios meses conversando con ustedes, los amigos de la casa, aprendiendo, y hoy día muy contento de estar aquí con un equipo que le tengo mucho aprecio, al equipo de TVR. Gracias, doctor, gracias por estar con nosotros, gracias por 23 semanas hablando de salud, enseñándonos, aprendiendo de una manera sencilla, súper simple, y la gente es la más contenta en la casa, doctor. Sí, es cierto. Y lo importante es simple, porque siempre le he dicho a los pacientes, la medicina es simple. Claro. La medicina es fácil de entender. La gente con sentido común, que todos tenemos sentido común, unos más, otros menos, pero todos tenemos sentido común, logran deducir cómo estar más sano y por qué. Pero hay que entregarle el conocimiento clave, y eso es lo que estamos haciendo a través de esta gran ayuda del canal a tanta gente en todo Chile. Gracias, doctor, por eso. Bueno, y usted ya sabe que están todas nuestras redes sociales habilitadas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y nuestro WhatsApp, que también siempre está disponible para que usted haga llegar todas sus preguntas. El tema del día de hoy le dicen el asesino silencioso. Ni más ni menos. Hay que tenerlo en presente. ¿Por qué ese concepto antes de que digamos de qué se trata? Porque primero, como asesino, todos sabemos lo que es asesino, el asesino nos mata. Y es silencioso porque no nos damos cuenta cómo nos mata. Es como en las películas antiguas el cianuro, como el monóxido de carbono, no nos damos cuenta cuando nos está matando. Y por eso es importante prestarle atención más en este mes de agosto. Así es, porque vamos a hablar de la hipertensión arterial. Ahí está, capítulo 23, que nos trae el doctor Julio Barrios hoy en día, en vivo y en directo, doc. Así es, Matías. Y celebrando, yo estoy pero fascinado celebrando ya el capítulo 23 de muchos más que vienen. Claro. Y por eso lo invito a todos los amigos que se conecten todas las mañanas de los martes. Bueno, el matinal tiene muchos programas entretenidos, pero para escucharnos aquí a nosotros, todos los martes a las 11 de la mañana. Por supuesto que sí, hoy día pasadito porque estamos aquí en vivo, pero ya estamos acá, que es lo importante, doctor. Partamos entonces aprendiendo qué es la presión arterial, doctor. Perfecto. Y eso es súper importante saberlo porque cuando hablamos, Matías, de hipertensión, hablamos de una hiper algo. Claro. En este caso, de una hiperpresión arterial. Y la presión arterial no es ni más ni menos que la fuerza que hace la sangre en las arterias para empujarlas y en el fondo circular. Claro. Es la fuerza que hace la sangre. Si nosotros pensamos como una manguera, es la presión del agua. Cuando uno dobla la manguera, se empieza a hinchar. En este caso, la sangre hace presión sobre las arterias. Claro. Eso permite que la sangre circule por todo el cuerpo y que desde el corazón llegue sangre cuando pasa por los pulmones, llegue con oxígeno al cerebro, a los riñones, a los músculos, especialmente tanto amigos jóvenes deportistas que están ocupando los músculos para desplazarse, para hacer ejercicio. Claramente el cuerpo necesita oxígeno y la sangre permite hacer eso. Por supuesto, ahí está entonces lo que es la presión arterial para que sigamos avanzando. La siguiente lámina también nos explica, ¿cierto?, qué es la presión arterial. Estamos en vivo y en directo, son las 11:21 con el doctor Julio Barrios, que le agradecemos estar aquí en vivo, doctor. Vamos con la siguiente, por favor, para que podamos seguir avanzando. Exacto, y como decía la lámina anterior, pero no la retrocedan, que no tiene que ser presión ni mucha ni poca. La gracia de la presión arterial, que mucha produce daño y poca también. Ya vamos a hablar algún día de la baja de la presión arterial. Pero la presión arterial yo a los pacientes se la explico porque siempre que han ido a la consulta y uno le toma la presión a los pacientes, uno habla siempre de la presión, por ejemplo, 120/80, 130/40, y habla de dos presiones. Entonces son dos números. Y a los pacientes yo les explico como que es una casa de dos pisos, por eso en la imagen ustedes lo están viendo ahí, como una casa de dos pisos, donde el piso de arriba tiene un techo y el piso de abajo tiene otro techo, o sea, las dos presiones tienen un máximo. Y así es como la presión de arriba, el máximo es 120, normal, y la presión de abajo, el máximo normal, es 80. Súper. Cuando uno supera esas presiones, el corazón empieza a sobreexigirse y se produce daño. Ahora, ojo, son presiones, las que estoy nombrando son presiones en reposo, no son presiones en ejercicio, porque en ejercicio, cuando uno pasa una rabia, cuando ha comido o cualquier alteración extra, el cuerpo es normal que suba la presión. Pero si yo en reposo tengo presiones sobre eso, claramente estoy con daño. Claro. La presión de arriba se llama sistólica, pero es un nombre médico, por si acaso no se lo aprendan, pero es que los médicos les encanta poner nombres raros. Bueno, yo no puse ese nombre, pero está... No lo inventó usted. Claro, yo la trato de simplificar, al contrario. Entonces la presión de arriba es la sistólica y la presión de abajo es la diastólica. Y un pequeño dato, Matías, que la mayoría de la gente, en general a la presión de arriba le saca el 0, ya vamos a ver la próxima lámina, si la pueden pasar. Vamos a verla, por favor. Porque la próxima lámina habla de la presión normal que debemos tener, que en el fondo es lo que yo les mencionaba, 120/80.
Ahí está. La gente habitualmente, dicen el médico, y ustedes que están ahí, lo más probable que han escuchado, uno le saca el cero final y habla de 120/80 y habla de 12/8. Ah, ok. Pero en el fondo siempre tenemos que acostumbrarnos, ojalá hablarlo bien, y es Ya. el número de arriba, el número de abajo, y en este caso es con 120, 130, 140, etc. Claro. Y eso es la presión arterial, es la fuerza que hace la sangre en las arterias y en el fondo es la que necesita el cuerpo para que funcione. Claro, ¿y por qué es importante, doctor, hablarlo como corresponde? Porque realmente le quitamos un poco de importancia si decimos 12/8, es como... ¿Hay que decirlo tal cual? No. No es necesario, Matías. Si uno como médico entiende cuando Claro. una persona dice, no, doctor, tengo 13,4. Ah, ok. Lo que pasa es que alguna gente se confunde y dice 13,4. Ah, Entonces, y ahí empieza un poco de alteración del entendimiento, pero uno entiende fácil como médico. Sí, Claro. no hay problema. Si uno igual lo entiende. Pero si uno puede hacerlo mejor, ¿por qué no? Perfecto, entonces estos son los números que deberíamos todos, normal, ¿cierto?, tener. Exacto. ¿Cuándo ya hay que preocuparse, doctor? ¿Cuánto más pasado de 120 habría que preocuparse? Cuando nosotros tenemos sobre esa presión, en este caso siempre en reposo, y las condiciones para tomarse la presión, tengo que estar sin haber comido, Ok. en reposo, y ojalá estar tranquilo en estado emocional, no estar pasando una rabia o una pena. ¿Cuándo preocuparnos? Cuando está sobre esto. Ya. Mientras más alta la presión, más tenemos que preocuparnos. Claro. ¿Y cómo nos preocupamos? Vamos al médico, nos tomamos la presión, y si algún médico, como yo, por ejemplo, sospechamos que hay hipertensión, lo que Claro. tenemos que hacer es mandar a hacer un estudio para analizar si hay hipertensión. Pero yo diría que hay que preocuparnos siempre que tenemos la presión sobre eso. Claro. Pero en reposo. ¿Puede haber un día que yo tenga una presión sobre 120 y yo sea una persona sana? Por supuesto, Matías, por ejemplo, cuando uno ha comido, ¿Ya? cuando uno va a hacer un examen al otro día, cuando uno hizo ejercicio, cuando uno llega cansado al supermercado, cuando cualquier actividad, si el cuerpo normalmente la presión sube. Claro. Si esta presión no es una presión estática, Ok. se define esta presión en reposo. Por eso es importante definirlo muy bien y lo aclaro a todos los amigos que están escuchando, que esta es una presión de reposo, no es una reposo. presión de actividad. Ok. Si Matías, no sé, en este mismo minuto, que Claro. se está moviendo, está tenso, está transmitiendo, está trabajando en el fondo, yo le tomo la presión, lo más probable es que esté la presión un poco más alta y eso no indica que sea hipertenso. Ok. Eso indica que su cuerpo, su corazón está respondiendo a la actividad. Ok. Si yo vuelvo al reposo y la presión está alta, ahí uno empieza a investigar que pudiese haber una enfermedad. Ok, entonces hay que tener en cuenta lo que el doctor nos acaba de decir. Estamos conversando con el doctor Julio Barres en vivo y en directo en nuestro estudio cuando son las 11:25. Vamos a avanzar a la siguiente porque queremos saber qué es la hipertensión arterial ya de lleno, doctor. Vamos a entrar en eso. Exacto, así es, Matías. Y ya entendiendo lo que es la presión, que es la fuerza Sí. de la sangre en las arterias, la hipertensión es una enfermedad porque produce daño y eso es súper importante. Cuando los médicos hablamos de enfermedad, estamos hablando de que algo produce daño en el cuerpo. Claro, Produce daño que nos puede matar y eso es lo importante de hablar de esta enfermedad en particular. claro. Consiste en el fondo en un aumento de la presión. Yo les nombré la presión de arriba y la presión de abajo. Exacto. La hipertensión puede ser solo la presión de arriba elevada, solo la presión de abajo elevada o las dos. O sea, puedo tener una, dos o las dos presiones elevadas. ¿Ya? Es una enfermedad crónica, que es súper importante saber, Matías, que las enfermedades crónicas son aquellas que nos van a acompañar toda la vida, Claro. lo que significa que si, por ejemplo, yo en este momento a Matías le tomo la presión, sospechamos hipertensión, hacemos el diagnóstico y le digo, Matías, ¿usted es hipertenso? La hipertensión no se va a quitar en el resto de la vida como enfermedad. Ok. Por lo tanto, yo tengo que, como hipertenso, siempre estar controlando la hipertensión. Entiendo. Siempre tengo que estar tomando los medicamentos, evitando que suba la presión, etc. Así que es súper importante saber si ustedes, amigos en la casa, alguien, la mamá, el papá, ustedes mismos, los hijos, los Sí. sobrinos, etc., son hipertensos, tienen que saber que va a estar siempre la enfermedad, pero el desafío es controlarla para que no produzca daño. Claro. ¿De qué daños? Por ejemplo, bueno, usted los tiene a la vista ahí, Matías, si quiere Claro. la menciónelo, es el penúltimo... Dice el que penúltimo. si no se detecta, ¿cierto? Y se trata a tiempo, produce un infarto al corazón, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, renal y, por lo que nadie quiere, por supuesto, la muerte. Exacto, Matías. Y para resumirlo mucho más simple todavía, la hipertensión puede producir un daño silencioso de los órganos, como por ejemplo daño del corazón, insuficiencia cardíaca, daño del cerebro, demencia, daño de los riñones, insuficiencia renal, daño de la zona del pene, por qué no decirlo, disfunción eréctil. Claro. Y también esos son daños silenciosos y solapados durante el tiempo, pero también nos puede producir un daño agudo, como por ejemplo un infarto al corazón, un infarto cerebral, o nos puede producir alguna otra complicación. Claro. Oiga, Doc, es normal que uno a veces entonces sienta que, oye, no siento que me sube la presión. Me lo respondió recién. Hay días en que uno puede estar un poco más ajetreado, ¿cierto? Un poco más nervioso y es normal que suba la presión. Claro. Pero ahí dice sobre los 140 ya no sería normal entonces. Exacto, sobre 100, pero en reposo. En reposo. Sí, en reposo. todo lo que estamos hablando es presión en reposo, porque Ok. si yo lo pongo a correr en este momento, claramente la presión va a estar Claro. elevada,
Pero si estoy en reposo sobre 140,90, significa que mi cuerpo no tiene ya el mecanismo que normaliza la presión. Claro. Tomando el mismo ejemplo de Matías, que me encantó el planteamiento. Yo en este momento me subió la presión. ¿Ya? Por ejemplo, porque me tomé un café, Claro. o porque me vine acelerado rápido al canal, etcétera, me subió la presión. Pero mi cuerpo tiene el mecanismo normal para normalizar la presión. Entiendo. O sea, la presión se me sube y el cuerpo tiene como el antídoto, por decirlo Claro. de alguna forma, es como el coronavirus y la vacuna. Sí. Bueno, no es tan así, pero el cuerpo tiene la forma de normalizar la Claro. presión. Pero con el paso del tiempo, con el sobrepeso, con el fumar, con el consumo de sal, este mecanismo que tiene el cuerpo se destruye, se daña y ya no está. Entonces, cuando sube la presión, el cuerpo ya no tiene la capacidad de normalizarla. Y es por eso que nos transformamos en hipertenso y por eso es que, como dice la diapositiva, en reposo la presión está elevada y es por eso que en el fondo la diagnosticamos con presión elevada, porque el cuerpo ya no tiene el mecanismo Claro. de normalizarla. Claro, Doc, usted dice que es el asesino silencioso. ¿Siempre silencioso o de vez en cuando la persona que está en reposo y tiene sobre 140 siente algo en su cuerpo? ¿Se siente un poco más cansada, me imagino? ¿No tiene energía? ¿Qué es lo que puede sentir? Sí, buena pregunta, Matías, porque la mayoría de las veces la hipertensión es totalmente silenciosa. Ok. Silenciosa se refiere a que no hay ningún síntoma, yo no tengo idea que soy hipertenso. Pero en algunos casos, en algunas personas puede haber síntomas, como Claro. por ejemplo dolor de cabeza, las personas sienten como o sea, lo cuentan en la consulta muchas veces, que hay una sensación como que la cabeza va a explotar. Entiendo. A veces aparecen hemorragias en los ojos, se pone como el ojo rojo en el fondo. Aparece zumbido de oídos, aceleración del corazón, como un bochorno. Las mujeres lo conocen muy bien como así Claro. como cuando vienen los bochornos de la menopausia o los bochornos hormonales o cuando nos ponemos con vergüenza también viene esa sensación de calor. Pero no todas las personas tienen los síntomas. Entonces, si una persona hipertensa o está esperando los síntomas para que uno diga, yo creo que soy hipertenso, va a esperar quizás que llegue el león, se lo coma y después va a decir, no era un gato, era un león. Claro. Así que lo que hay que hacer obviamente es no esperar los síntomas y si llegan a haber síntomas, consultar al médico. Y si no hay síntomas, consultar igual para hacerse un chequeo. Por supuesto, sí. Hay Exacto. que estar... Prevenir antes que lamentar, doctor, es nuestro mensaje que entregamos todos los martes acá en Tu Conexión Salud. Así que ahí está esta lámina. Avancemos, pues, porque la siguiente dice, ¿cómo la controlamos, doctor? ¿Cómo, si ya la tenemos, cierto, cómo hacer que esto no siga creciendo? Claro, porque ya que sabemos qué es lo que es la presión, qué es lo que es la hipertensión, qué nos produce daño silencioso o que nos damos cuenta, accidentes vasculares, etcétera. Y ¿cómo actuamos? Muchos pacientes dicen en la consulta, yo doctor soy hipertenso, pero no sé qué más hacer. Bueno, y aquí hay una serie de medidas que uno los podría clasificar como cambios de alimentación, actividad física, controlar el peso y obviamente el tema de los medicamentos. Claro. Vamos a comenzar por el consumo de sal. ¿Por qué es tan importante no consumir sal? O, bueno, podríamos decir lo menos posible, pero ojalá llegar a la meta de no consumir sal. Porque la sal lo que hace, en palabras súper simples, es entra a la sangre, atrapa agua y llena las arterias de agua. En este caso por eso sube la presión la sal, porque la sal la comemos, se queda en la sangre, atrapa agua como un efecto esponja. Yo le puse ese nombre. Claro. No existe, no lo busquen en Google por si acaso, porque yo le puse ese ejemplo como para tratar de entenderlo. Exacto. Se hincha la sangre llena de, en este caso, de agua y obviamente sube la presión. Entonces, si yo reduzco la sal, incluso llego a no comer sal, ya no tengo ese efecto en mi cuerpo, ya no está la sangre llena de agua. Por otro lado, controlar el peso también es importante, cuando digo controlar el peso es volver a mi peso normal. Okay. Porque cuando estoy en sobrepeso, en este caso el corazón interpreta que ya no es una persona, sino a veces una persona y media, pensando en que tengo más kilos. Claro. Por ejemplo, si mi peso normal es 70 y tengo 80 kilos, obviamente 80 kilos de grasa, no de músculo. Si tengo 80 kilos de grasa, es en este caso el sobrepeso de grasa, el cuerpo interpreta que tengo más grasa, tengo que bombear con más fuerza y tengo que aumentar la presión. Entonces, normalizar el peso ayuda a normalizar la presión. Ya. Muchas veces cuando un paciente hipertenso toma remedios y controla el peso, a veces, no digo siempre, va requiriendo menos medicamentos porque el cuerpo también se empequeñece. O sea, en el fondo sacamos este exceso de cuerpo que tenemos. Doc, controlar el peso se refiere a volver al peso en el que nos sentimos bien, en el que estamos sanos, entre comillas. Sí, yo diría que el que nos sentimos bien, pero más bien dicho, el que es nuestro peso adecuado para nuestra estatura y nuestra edad. Exacto. ¿Eso se saca con el índice de masa corporal y todo eso? Sí. Cuando es ya como más estudiado en Exacto, fondo. el índice de masa corporal es una de las tantas formas de medir cómo estoy, si estoy peso normal o estoy en sobrepeso.
pero no hay que olvidarse que yo puedo estar con mucho peso también, pero a base de músculo. Claro. Entonces, en el fondo lo que hay que eliminar es el exceso de grasa del cuerpo. Listo. Porque si yo tengo 90 kilos de puro músculo, o sea, que bueno, porque el músculo es súper saludable para el cuerpo. Claro. Pero si tengo 90 kilos y mi exceso de peso es por grasa, ahí es donde está el problema. Ahí está el problema. Y el problema también está en lo siguiente, pues, cuando la persona consume demasiado alcohol, porque aquí el doc nos dice no consumir alcohol, es la anterior. Exacto. No consumir alcohol, ¿y por qué? Porque el alcohol sube la presión. Claro. El alcohol le sube la presión a un paciente, a una persona que no tiene hipertensión y a una persona que sí tiene hipertensión. El problema es que un hipertenso que le sube la presión se puede descompensar y pueden aparecer complicaciones. Yo cuando estaba haciendo turnos de urgencia hace muchos años atrás, me acuerdo de haber recibido en el box de urgencia muchos pacientes complicados con que, doctor, tomé un poco en la casa o salí de carrete y tomé, se le subió la presión, accidente vascular, un infarto cerebral, y esas cosas ocurren, no es por asustarlos, y aquí yo no vengo a asustar a nadie, claro, pero sí contarle un poco que en estos casi 20 años de médico que tengo, todo lo que he visto es mejor contarle un poco, por supuesto, para que ustedes se adelanten en el fondo de qué tipo de gato tienen en la casa, porque exacto, si tengo un gato montés me puede rajuñar un poco, así que hay que cuidarse. Así es, pues sí, y nada mejor, Doc, que usted con su sabiduría, con lo que aprendió con los años, nos transmita esto y nosotros aprendamos también, pues, o sea, exacto, no vamos a quedarnos nomás, el doctor lo dijo, ¿y qué? No, pues hay que tomarlo y ponerlo en práctica. Pues. Sí, y en el fondo, como dice Matías, es ponerlo en práctica, porque la finalidad no es asustar. A mí me carga asustar a las personas, porque uno asustado al final a veces se mete al bolsillo el argumento. Sí. Pero cuando uno entiende lo que está pasando, tiene muchas más posibilidades de tomar acciones. Y sabe que, doctor, a veces asustados nos paralizamos. Sí, buen punto. ¿Cierto? Como que paramos y decimos, no, mejor no sigo yendo al doctor, porque quizás con qué me va a salir, con qué tengo esto otro. Exacto, sí, es verdad. Una de las reacciones habituales frente al miedo es la paralización. Sí. Hay muchas reacciones, la negación. También. Negación significa como, no, esto no es así, claro, o sea, no es para tanto. Paralizarme desde el punto de vista, tengo tanto miedo que la verdad que no sé qué hacer, dejo de ir al médico porque me da miedo ir al médico. Sí. Hay muchas reacciones frente al miedo. Exacto. Por lo tanto, yo creo que la política del miedo no nos ayuda. Me carga la política del miedo, pero a veces tengo que decirle, sabe que usted va caminando por la cornisa, va caminando por el borde, se va a caer. Si usted quiere seguir caminando por ahí, bueno, es decisión suya. Sin embargo, lo que hay que hacer es tener conocimiento para saber qué hacer. Exacto, es que además ni siquiera, Doc, yo creo que es meter miedo, es la realidad. O sea, usted está así, por favor, cuídese, hágame caso, claro, si no va a estar peor la cosa. Efectivamente. Así es. Y la decisión está en usted, en hacer caso a los consejos que nos van a llevar a estar mejor. Doc, está disponible nuestro WhatsApp, es el más 569-6253-2873, totalmente habilitado para todos ustedes en la casa. Y ya lo están saludando, doctor. Aquí está el WhatsApp, lo están saludando. Saludos a todos. Le mandan saludos, ¿cierto? Sus fans que ya tiene todos los martes acá. Y tenemos una pregunta de nuestra amiga que se llama Fabiola. Dice, buenos días, doctor. Pregunta, mi esposo estaba diagnosticado de hipertensión. Le dieron medicamentos y al pasar unos meses se los suspendieron. Según el médico, ya no los necesita. ¿Él se sanó? Hola Fabiola, qué buena pregunta. Me encantó esa pregunta porque es muy cotidiana, es muy habitual. La hipertensión, primero hay que saber cómo le hicieron el diagnóstico. Claro. Si el diagnóstico, porque uno puede pasar por aumentos de presión transitorios. ¿Por qué? Porque puedo estar estresado, porque puedo estar en sobrepeso, puedo estar comiendo mucha sal, tomando mucho café, mucha té verde. Se me pueden juntar todos los factores para que la presión suba. Si yo logro hacer un diagnóstico exacto, usted es hipertenso, la hipertensión ya no se me quitó. Yo entiendo que al marido de la Fabiola, le hicieron el diagnóstico, por lo tanto es hipertenso. Entonces la hipertensión no se va a quitar. El tema concreto es que la hipertensión estaba elevada, la persona controla la presión con una serie de medidas, inicialmente con medicamentos, con cuidados de alimentación, etc. Y quizás hubo factores como, por ejemplo, dejé la sal, que eso es muy habitual. Dejé la sal, bajé de peso, dejé de fumar, dejé el café y dejé todo lo que me sube la presión. Y a veces cuando el cuerpo no está tan dañado, con eso es suficiente para controlar la presión y los medicamentos no son necesarios en ese momento. Claro. Pero eso significa que estoy controlando mi hipertensión, normalizando mi presión gracias a las medidas que estoy haciendo. No es que se me haya quitado la enfermedad está controlada con factores no farmacológicos, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, que requiera o no requiera fármacos no significa que la hipertensión la tenga o no la tenga. La tengo igual. Claro. La controlo con fármacos o la controlo con medidas de alimentación o la controlo con las dos. Exacto. Ahí está la respuesta para Fabiola. Gracias, Fabiola, por escribirnos, por estar atentas ahí a nuestro WhatsApp. Usted escríbanos con confianza, ahí está el WhatsApp disponible. Dice, hola, buenos días. Nos escribe la mía que se llama Tuto, así se tiene puesto. Hola, buenos días. Yo soy hipertensa
y estoy dejando de comer carbohidratos. He bajado mi hipertensión. ¿Eso es bueno, doctor? Buen punto. Ahora, los carbohidratos, aclarémoslos, Matías, los carbohidratos son, a la tuto saludo, los carbohidratos son los azúcares o hidratos de carbono. Estamos hablando del azúcar, el pan, los tallarines, las legumbres, etc. Eso en sí no tiene nada que ver con la hipertensión directamente. ¿Dónde están relacionados? En que con los carbohidratos habitualmente, como no los ocupamos, engordamos. Claro. Y cuando engordamos, sube la presión. Por lo tanto, si yo estoy bajando de peso por el mecanismo que sea, por ejemplo, bajando los carbohidratos, haciendo actividad física o ayudándome con algún medicamento, como sea, pero estoy bajando de peso, eso me va a bajar la presión. Entonces, respondiéndole un poco a la tuto y a todos los amigos que nos están escuchando, los carbohidratos no suben la presión, pero no suben de peso, y el aumento de peso no sube la presión. Por lo tanto, igual ayuda, pero hay que saber cómo ayuda. Claro, al fin y al cabo es como un círculo. Exacto. Claro, un engranaje, por decir así. Es un engranaje, sí, esa es buena palabra, Matías, es un engranaje, donde un punto afecta a otro. No son directos, pero por supuesto apunta. Claro. Así que los amigos que están ahí, sigamos el consejo de la tuto, que además es un testimonio, es un testimonio de que funciona, no solamente que yo lo diga y que los libros lo digan. Ella claramente lo está diciendo, lo está compartiendo, y yo aprovecho tomar el ejemplo para poder decir, sí sirve, así que usted también hágalo en la casa. Claro que sí. Gracias, Tuto, por estar ahí conectados con nosotros. Por acá también está nuestra amiga Eldita, que le mandamos un abrazo. Siempre está conectada con todos nosotros, con todos los programas del canal. Dice, muy buenos días, amigos del Matinal Diferente. Que quiero preguntarle al doctor qué es la hipertensión y cómo y por qué se reduce. Bueno, justamente lo que estamos hablando en este rato. Dice, porque ella tuvo una crisis hipertensiva. Quiero saberlo todo. Dice, saludos y gracias. Eldita, saludos para ti también, besitos. Estamos hablando de eso justamente con el doctor. Tenemos otra doc. Dice, buenos días, Jaime Quevedo por acá. Doctor, la semana pasada me dio un alza de presión. Tenía 196 con 133. Y el corazón 94. ¿Qué puedo hacer para bajarla? Gracias, doctor. Gracias, Matías. Gracias, Jaime. Jaime, bueno, primero que todo, saludos. Lamento lo que le pasó, pero me alegro mucho que lo esté contando porque claramente no tuvo grandes complicaciones. Claro. Eso no lo cuenta mucha gente. ¿Qué es lo que tengo que hacer si se me sube la presión? En este caso, si yo soy hipertenso, tengo que normalizar mi presión. ¿Y cómo lo hago? Con el control médico. Claro. Porque con el control médico uno define como médico si hay algún factor que está aumentando la presión o quizás le falta mejorar algún manejo, como por ejemplo optimizar los medicamentos. Claro. Y no nos olvidemos que los medicamentos son un rol súper importante, porque cuando les nombré delante, y Matías le conté, de que el cuerpo va perdiendo el mecanismo para controlar la presión. Esto es como una bicicleta, como que el cuerpo pierde los frenos. Los medicamentos van a suplir los frenos, es como que le ponen freno artificial a la bicicleta, por decirlo de alguna forma. Entonces los medicamentos van a normalizar la presión, y por eso es tan importante saber que los medicamentos son el camino, por supuesto, de manejar la presión. No único, tengo que comer poca sal, ojalá no sal, tengo que seguir todas las medidas que los médicos le llamamos medidas no farmacológicas. Pero en el caso de nuestro amigo en concreto, ¿qué es lo que yo haría? Se me subió la presión a ese nivel, ir a control médico, ir a la consulta, el médico le toma la presión, si la presión está elevada, dice, ok, ¿qué medicamento está tomando? ¿Se lo está tomando bien? ¿Se lo está tomando mal? Ya, si se lo está tomando bien, qué bueno. Si se lo está tomando bien, hay que agregarle más medicamentos. Hay diferentes fármacos, ya lo vamos a explicar en la próxima diapositiva, que se pueden combinar y así uno logra el objetivo. Esto es como jugar un partido de fútbol. Claro. Si tengo un solo jugador y no está logrando el objetivo, meto más jugadores para poder meter el gol. Por supuesto que sí. Así que yo le diría a nuestro amigo que vaya a control médico, se controle, y obviamente el médico tiene la tarea, uno, de ajustar los medicamentos. Lo que yo haría, si lo tuviera en este momento en la consulta aquí al frente, le diría, tomemos la presión, regulemos los medicamentos y usted cuídese con todo esto. Control próxima semana. Yo en general los pacientes los controlo súper pronto, porque no es porque estén en riesgo de, no soy exagerado desde el punto de vista de que se van a morir mañana, pero tienen una enfermedad que se puede complicar, y ya en una semana uno ve si el medicamento está, la tendencia a normalizar la presión o no. Si está funcionando o no, claro. Si está funcionando o no, Matías. Perfecto, doctor. Mire, y él le manda una contrapregunta. Y le dice, muy bien. ¿Es necesario, doc, que ande con un losartán de SOS? Qué buen punto. No, porque el losartán, si bien es un medicamento para la presión, no es de acción rápida. No es un medicamento, además que tampoco es tan potente. Es un medicamento que a algunas personas le causa harta potencia, pero no es muy potente, así que no es como un chaleco antibalas. Lo que hay que hacer es normalizar la presión con un buen tratamiento que se mantenga estable durante el día. Así que yo le diría a mi amigo acá que vaya a control médico, que no le saquen el kit al médico, porque esto es como
Esto es como que yo viniera, que el auto estuviera fallando. Claro. Y le puedo cambiar la rueda y le puedo cambiar la batería. O sea, yo puedo el auto si quiero desarmarlo. La Claro. pregunta es cómo va a quedar mi auto. Sí. O sea, ¿qué es lo que yo le diría a un amigo que le está fallando el auto? Llévelo al mecánico. Exacto. El mecánico es la persona que sabe de los autos para poder arreglarlo. En este caso, los médicos somos los profesionales de la salud que estudiamos el cuerpo sano, el cuerpo enfermo y cómo llevarlo a lo más sano posible. Así que es. no le saque el quita al médico. Si hay que apagar ese incendio. Por supuesto que sí, no hay que dejar que siga ahí creciendo, sino ahí sigue en problemas, Doc. Exacto. Vamos a ver la última lámina. Bueno, justamente la que teníamos ahí decía no fumar, Doc, que siempre lo hablamos, la actividad física, que es muy importante, y comer saludable. Pero también queremos ver algunos de los medicamentos que se utilizan, Doc, para tratar la hipertensión. Perfecto. Pero antes de eso, yo le voy a hacer una pregunta de las A ver. clásicas, a ver si sacaron una estrella, Matías. Redoble de Vamos a empezar a tener una estrella en el estudio, a ver, así como para compartir. ¿Cierto? Sí. ¿Por qué no hay que fumar? ¿Qué pasa con el fumar y la presión? A ver si se acuerda de alguna de las cosas que hemos conversado. Por el humo. ¿Qué pasa ahí? El humo del cigarro se va a nuestros pulmones, ¿cierto? Nos cansa y también... sí, pues nos cansa y se va por todo el cuerpo, doctor. Sí, está súper cerca. Vamos a tomar esa explicación. A ver si... De ya. que el humo llega al cuerpo y se esparce por todos lados. Pero Sí. ¿qué es lo que va en el humo? En el humo va la nicotina. Ah, ve, me acuerdo. Entonces la nicotina... No, si estaba súper cerca, Matías, así Ya. que se ganó la estrella de 5 puntas, 4. Le faltó una puntita para la estrella. Muy bien, muy bien. La vamos a dejar pendiente para otro bonus track después. El tema es que el humo trae la nicotina. La nicotina entra por los pulmones, se distribuye por todos los pulmones y los pulmones ya la nicotina entra a la sangre. Claro. Y ya entrando a la sangre se distribuye por todos lados. Claro. Así es como la nicotina produce, dentro de todo lo que produce cáncer de próstata, cáncer de colon, pero ese es otro tema. Claro. Lo que les quiero decir es que la nicotina llega a las arterias y daña el mecanismo de la presión arterial. Por lo tanto, las va poniendo rígidas y el cuerpo ya no responde a regular la presión. Se van poniendo rígidas y ya no elásticas. Claro. Eso va dañando la arteria y daña, por supuesto, produce hipertensión arterial. Importante, Es por eso, entonces. porque la nicotina daña las arterias y la nicotina nos transforma en hipertensos. No voy a explicar los mecanismos tan específicos porque eso no es... ¿Para qué? Si lo importante es saber por qué cuidarnos. Así es, Doc. Y aquí tenemos la última entonces. Los medicamentos que se utilizan para tratar esto. Exacto. Ahí como ven en la diapositiva, hay distintos tipos de medicamentos. Lo más probable es que a ustedes les suenen muchos de ellos, a Matías también, quizás ahí por los papás, los amigos, los tíos, etc. Está, por ejemplo, el atenolol, el enalapril, el losartán. Esos son como los más conocidos. Resulta que hay familias de medicamentos que tienen mecanismos distintos. Por lo tanto, esto es como de alguna forma, es como distintos animales de la selva. Unos vuelan, otros nadan y otros caminan. Ya. En este caso hay medicamentos que actúan en los riñones, en el corazón y en las arterias. Ya. Por resumirlos de palabras simples. Los medicamentos que actúan en el corazón se llaman como familia los beta bloqueadores. Ok. Ahí está el atenolol, el carvedilol, el nebivolol, el bisoprolol, etc. O sea, hay varios medicamentos con propiedades distintas, unos que duran 24 horas, otros que tienen beneficio en la diabetes. Ahí no da lo mismo cualquier medicamento, pero sepamos que son de una familia. Por ejemplo, estos son los que vuelan, por decirlo de alguna forma. Estos medicamentos actúan en el corazón, haciendo que el corazón no lata con sobreexigencia y lata ordenadamente. Perfecto. Otros medicamentos actúan en los riñones, como por ejemplo, en este caso los IECA, que son los enalapril, ramipril, los priles que le decimos los médicos, y otros que son los ARA2, que son el losartán, el valsartán, el telmisartán. Esos son familias distintas. Y hay otros que actúan en los vasos sanguíneos y dilatan las arterias, como por ejemplo el aplodipino. ¿Ya? Ahora, esos medicamentos, ¿por qué les explico esto y por qué me detengo en esto? Porque si yo tomo varios medicamentos no significa que yo esté muy mal, significa que el médico está ocupando diferentes mecanismos para controlar la presión. Entiendo. Está actuando en el corazón, está actuando en los riñones y está actuando en las arterias. ¿Para qué? Para dilatar la arteria, hacer que el corazón no trabaje con tanto esfuerzo y obviamente regular también a través de los riñones la presión. Así que tomar varios medicamentos no significa que estoy muy mal, significa que estoy ocupando varios mecanismos para normalizar la presión. Eso se me venía a la cabeza, doctor, mientras usted lo decía, que de repente la persona puede pensar que, oye, el doctor me recetó tantas cosas, tan mal estoy, algo así. Sí, exactamente, y por eso ¿Cierto? lo traigo a colación, Matías, porque a veces los pacientes conmigo en la consulta conversan harto, porque en realidad yo les dejo espacio para conversar,
y para plantear sus opiniones y dicen, doctor, yo no estoy tan mal para tanto remedio. Y yo le digo, es que no se trata de que esté tan mal para tanto remedio, lo que pasa es que estamos actuando en diferentes partes para que controlemos mejor la presión. Claro, ahí se entiende. Por ejemplo, la hipertensión va provocando silenciosamente insuficiencia cardíaca y uno de los tratamientos para la insuficiencia cardíaca pasa por ocupar todos estos mecanismos. Claro. Así que aprendamos un poco más y tomémonos los remedios. Por supuesto que sí. Doctor Julio Barrios estuvo con nosotros el día de hoy. Queremos darle un aplauso. Gracias, Doc, por venir aquí al estudio a acompañarnos. Felices. Gracias, Matías. Yo también feliz de estar acá. Gracias por la invitación al canal. Gracias a ustedes que se conectan todos los días a los programas de Tu Conexión Matinal, que es un programa muy bueno. Yo también lo veo por si acaso. Sí, cuando estoy en la casa, si no los fines de semana. Y gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí. Y también ustedes transfórmense en embajadores de la salud, aprendiendo y enseñando en la casa o a los amigos todo lo que hemos conversado. Doc, siempre nos preguntan, ¿dónde lo consigo al Doc? ¿Dónde lo voy a ver? ¿Dónde lo visito? Yo atiendo de dos formas, Matías. Atiendo presencialmente en Vía Íntegra Las Condes, que queda en Santiago, en Metro El Golf. Aquí es mi delantal institucional, es en Vía Íntegra Las Condes. Y ahí atiendo los lunes, miércoles y viernes. Perfecto. Y los martes y jueves hago telemedicina y en las noches también hago telemedicina y eso se coordina por medio de mi asistente. Así que tengo conexión presencial y telemedicina para todas las personas de regiones. Exacto, entonces excelente, doctor, y lo pueden encontrar en todas las redes sociales como Doctor Julio Barrios para que usted ahí tenga más información del Doc. Doc, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Matías, igual. Chao, amigas y amigos. Gracias, Doc.